Sumamente importante también. Los que sabemos historia del desarrollo conocemos lo fundamental que es esto. El taller de industrias básicas. ¿Qué son las industrias básicas? Bueno, podemos definirlas con varias características. Son las industrias de las cuales dependen otras industrias. La petroquímica, que produce plásticos, fertilizantes, etcétera. De ella depende la agricultura, la industria textil, la industria alimenticia. Son industrias fundamentales por los objetivos del gobierno. Esto es nuestra definición, porque en verdad industrias básicas tradicionalmente lo anterior que les he dicho. Por ejemplo, farmacéutica. O sea, las medicinas no son manzanas, no son papas. Entonces, vamos nosotros a incentivar la creación de una empresa, ya tenemos la empresa farmacéutica, la fábrica de fármacos del Estado, para garantizar la provisión de medicina a buen precio, buena calidad, etc. Entonces, ¿en qué se diferencia industrias básicas a otra industria? Si viene una industria ensambladora de automóviles, si viene una industria ensambladora de celulares, en buena hora, bienvenida, todo el apoyo. Pero en esta clase de industrias, por lo importante que son, porque de ellas dependen sobre todo otros sectores, no es que vamos a esperar a que nos venga la inversión privada. Si no nos viene, la hacemos nosotros mismos. Es decir, pueden ser empresas públicas. En buena hora si viene inversión privada. O en buena hora si podemos ir a alianzas público-privadas. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que venga la inversión privada. Ya estamos haciendo los estudios. Cuando estén los estudios, empezamos nosotros con o sin inversión privada, compatriotas. Vamos a ver cuáles son parte de estas industrias básicas y cómo se han clasificado. La que tiene que ver con minerales metálicos, por ejemplo hierro y acero, y de ella se deriva una industria básica que es la siderúrgica. Revisen la historia del desarrollo y cuántos países se han desarrollado sin siderúrgica, prácticamente ninguno. Que no tenemos la materia prima, pregunten si Corea tiene materia prima. Importa lo más primariamente esa materia y ellos lo transforman, ¿no? Y del otro lado, cobre, aluminio, refinería de cobre. Relacionado con, sobre todo, la siderúrgica, está otra industria que la hemos considerado industria básica, porque de ella dependen otros sectores y por los efectos dinamizadores que tienen una economía, que son los astilleros. Compañeros, un barco es como una ciudad, o sea, es tan complejo, se necesitan ingenieros eléctricos, ingenieros navales, ingenieros mecánicos, ingenieros de toda clase, ¿no? Entonces, genera una serie de dinámicas en la sociedad que hacen que toda la sociedad avance a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel de muchos, muy diversos, muchos niveles. Vean el caso coreano, ¿no? Cómo la industria naval ha tenido un impacto fundamental en el talento humano coreano, en la tecnología coreana y obviamente en otros sectores, porque un barco requiere equipamiento, muebles, madera, etcétera, ¿no? Entonces hemos definido astilleros como una de las empresas básicas, fundamental para el cambio en la estructura productiva del país y en general, en la estructura incluso cultural y social del país. Pero estamos hablando de astilleros que produzcan barcos, no astilleros que produzcan barquitos o para reparar otros barcos. De hecho, se nos están yendo nuestros barcos a reparar al Callao o Buenaventura, ya ese mercado lo vamos a captar. Pero además de eso, Astinave está produciendo lanchas patrulleras. Estamos hablando de astilleros con fuerte inversión para producir tanqueros, portacontenedores, etcétera. En el caso de los minerales no metálicos, porque también hay minerales no metálicos, los que se oponen a la minería y sobre todo la minería a cielo abierto, no sé si saben lo que hablan, porque eso significa oponerse al cemento. Cemento también es minería, pero no metálica, y es a cielo abierto. Entonces, si le hacemos caso a esa gente, no a la minería a cielo abierto, ya no tenemos esta cancha, ya no tenemos esas aulas. Sabrán lo que están hablando. Y los que dicen no a la minería metálica deben ir en burro, ¿no? Porque hasta en bicicleta significa que están utilizando metales. Entonces, si son coherentes, tienen que andar en burro o en carreta tirada por bueyes, ¿no? Alguna gente no sabe lo que habla. Bueno, también tenemos minerales no metálicos, tenemos grandes reservas de caliza y Simanchi, se han verificado, ¿no? Ya tenemos fusionada la cementera Chimborazo con la Guapán y con Isimanchi pues se va a fortalecer muchísimo la industria cementera. Aquí sí es deseable alianza con el sector privado que pueda administrar, invertir, poner tecnología. Eso no lo hace bien el Estado, pero obviamente las minas son nuestras, entonces tenemos que aportar, ¿no?
Ustedes aportan tecnología, capital, administración, nosotros aportamos las reservas de caliza y obviamente la empresa es mitad nuestra. Entonces se está impulsando la industria cementera. En la parte forestal, ¿ya? El Ecuador tiene un gran potencial para industria forestal e industria de papel. No saben, el cuadernito, esto lo importamos. Esto, todos los cuadernos donde escriben nuestros hijos, lo importamos. El papel de la prensa corrupta, ¿no? Que ni para madurar aguacate sirve, también lo importamos, ¿no? Entonces, esto significa centenas de millones de dólares de importación. Lo único que no importamos es un papel higiénico rosado, porque se reciclan revistas viejas, cartones, etc. Por eso ese papel higiénico rosado no se lo recomiendo. Ya. En todo caso, podemos reemplazar estas importaciones, ¿ya? Pero todavía no tenemos madera suficiente. Y importamos la pulpa, ya generamos experiencia, tecnología, gente capacitada, y cuando nosotros tengamos la madera, hacemos nuestra propia pulpa. Pero esto también vamos a hacerlo tan pronto como sea posible. Acaban los estudios, empezamos a hacer la empresa de celulosa para producir papel, compañeros. Y tenemos, obviamente, la parte de hidrocarburos. Aquí me falta la parte farmacéutica y la parte motores, que tiene que ver con siderúrgica. Vamos a hacer motores en este país, sin amilanarnos. Hidrocarburos, petróleo. Todavía no somos capaces ni siquiera de refinar todo nuestro petróleo. ¡Qué vergüenza! Esa es una de las grandes deudas, déficit que tiene el país y que tiene nuestro gobierno. Ya lo vamos a resolver. Pero se me demoraron tanto que ya no lo veré yo, sino el próximo gobierno, porque me dijeron que la refinería iba a estar en el 2016, después 2017 y van por 2018. Ojalá mis nietos vean la refinería, ¿no? Al paso que van. Bueno, con el petróleo, la primera industria que hay que tener es refinación, y ni eso tenemos. La refinería de Esmeralda no refina ni la tercera parte de nuestro petróleo. Y lo peor es que tenemos que exportar crudo, importamos refinado. ¡Qué barbaridad! Ya con la refinería del Pacífico, todo nuestro petróleo será refinado y exportaremos derivados. De ahí salen los combustibles, pero ahí sale la industria petroquímica. Esto es sumamente importante. El plástico, la botella de agua. ¿Tiene una botella de agua por ahí? ¿Ya? El agua no cuesta nada. Lo que cuesta es la botella, todo eso es importado. Claro, no se importa la botella, se importa el bulbito ese y se lo sopla y se hace la botella, pero todo eso es importado. Hasta las tapas se importan. Ya hemos logrado que se produzcan tapas nacionalmente, ¿no? Pero pinturas, etc. Y por supuesto, insumos para la agricultura como urea. Aunque aquí una cosa muy importante. La urea es mucho más barata si viene el gas natural. Así que hasta que no tengamos gas natural, es más barato importarla que nosotros mismos hacerla. En otras palabras, ¿por qué no importamos entonces, de acuerdo a su filosofía, gas natural y producimos urea? Porque lo que se paga es por el transporte, no por el gas. Los países que producen urea, Rusia, Venezuela, Irán, es porque tienen mucho gas natural. En vez de exportar el gas natural, que es extremadamente caro como gas, hay que hacerlo líquido, luego regasificarlo, etc. Lo que hace es transformarlo en urea, es como transportar ese gas, los excedentes de gas, y venden la urea. ¿Sí me explico? Entonces, mientras no tengamos gas natural, que esperamos tener, depende de cómo vaya la exploración en el Golfo, no nos conviene producir urea e importar el gas. Esta botellita, compañero, del agua no cuesta nada. Lo que cuesta es la botella plástica. Y todo esto es importado. El plástico para el techo de estas carpas, todo eso es importado. Y podemos producirlo, son derivados del petróleo. Tenemos petróleo y tenemos que importar derivados. Entonces, de la refinación, ¿no?, de petróleo también se deriva la industria petroquímica, y esa es otra de las industrias básicas. Sigamos. Y del gas también. Y aquí miren los efectos de no tener estas industrias básicas. Aquí tenemos la balanza comercial del Ecuador por su sector, ¿ya? Cuánto se exporta menos cuánto se importa. En cobre, el saldo es negativo, 90. Aluminio, 96. Cartón y papel, 329 millones de dólares importamos en papel. Solo en papel. Siderurgia, todo lo que es acero, láminas, etcétera, 1.296 millones. Y petroquímica, todo lo que son plásticos, fertilizantes, 1.755 millones. Y combustible. Es urgente tener las industrias básicas para reemplazar todas estas importaciones. ¿Sí estamos claros? Esto es parte de la sustitución estratégica de importaciones también. ¿Por qué hablamos sustitución estratégica o selectiva de importaciones? Porque alguno dirá, y ya están las críticas en los periódicos, Correa repite las políticas cepalinas de los años 60, 70. Sí, pero bien hechas, como lo hizo Alemania, Japón, no mal hechas. Y por eso, uno de los errores fundamentales de esa época, además
de haber mantenido estable el tipo de cambio 10 años, pese a que la inflación era bien alta, con lo cual se abarataban los bienes importados y todo se importaba y no se producía. Uno de los errores claves fue creer que todo se podía sustituir. Entonces, televisores, ya no los compremos, produzcámoslos. Pero no es que empezamos a producir partes y piezas, no, importábamos las partes y las piezas y lo armábamos aquí. Era la falsa industria. Ese fue el error, creer que todo se podía sustituir. Tengan la seguridad que no somos muy mushpas, conocemos de esto. Entonces vamos a sustituir lo que se debe sustituir y nos vamos a concentrar en unos 20 sectores, no en 200 cosas como se quiso hacer en la muy mal implementada sustitución de importaciones de la posguerra en América Latina y de los años 60 y 70 en Ecuador. Sigamos. Entonces aquí más en detalle algunas industrias básicas. Esta es la refinería del Pacífico, nos va a producir gasolina diésel, ¿no? Ya tenemos el financiamiento, se cierra este año, el primer semestre, ¿verdad, Rafael? No sé si coge el micrófono para algún detalle adicional. Y de aquí la refinería del Pacífico se deriva petroquímica básica, pero queremos ir hasta petroquímica intermedia, detergentes, plastificantes, colorantes, botellas de plástico, para generar valor, más oportunidades de empleo, capacidad de producción nacional, etcétera. Los precios de los productos finales transformados cuestan entre 10 y 15 veces más que las materias primas y nosotros estamos vendiendo la materia prima para comprar los productos refinados. Ya basta de esas inconsecuencias. Sigamos. Aquí tenemos petroquímica. La inversión debe ser adicional. Esta es la petroquímica intermedia, es adicional a la refinería, cerca de 3.000 millones de dólares. Por eso es deseable que venga el sector privado. Pero si no viene, empezamos nosotros, con financiamiento chino, iraní, ruso, brasileño, estadounidense, lo que sea. Esto va a reducir 1.000 millones de importaciones en plásticos, jabones, detergentes. Importamos hasta jabones, por Dios. Genera empleo de 3.000 a 5.000 empleos. Desarrolla la ingeniería química y biomolecular. Apoya el desarrollo de la industria automotriz, textil, agrícola. ¿Por qué insisto tanto en esto, compañeros? Porque esto debe ser políticas de Estado, no política de gobierno. No es que Correa su plan de desarrollo acaba en 2017, entonces buscamos otra cosa. Deben ser políticas de Estado. Créame, sin esto difícilmente nos vamos a desarrollar. Y lo que le mostraba hace un momento, la participación del sector industrial en el PIB, 13%. Si queremos llegar a ese 25%, se requieren estas industrias básicas. Este va a ser el impulso decisivo para aumentar la participación del sector industrial en la producción nacional. Sin esto no se va a lograr aumentar esa participación. Sigamos. Aluminio. Entonces alguien dirá, está loco Correa. Ecuador no tiene aluminio, no tiene bauxita, que es la materia prima para aluminio. Aquí está la clave, escuchen. Por eso hay que estudiar esto detenidamente. Ustedes sí saben cuál es el principal costo en la producción de aluminio. No es la materia prima, es prácticamente lo mismo que la materia prima. ¿Saben lo que es? Energía, electricidad. Creo que el 36-39% del costo, 36% del costo de producción del aluminio es electricidad. 37. Y aquí tenemos una ventaja competitiva extraordinaria. Tenemos electricidad de origen hídrico, energía hidroeléctrica, y podemos ofrecer esa energía extremadamente barata. Entonces esa es la ventaja competitiva y comparativa que tiene el país. Yo le puedo decir a un inversor extranjero, señor, yo no tengo bauxita, impórtale de Brasil, que él sí tiene, pero tengo electricidad, y yo le puedo dar 5 años esa electricidad a 1 centavo el kilovatio. Entonces usted va a poder despegar con su industria, después si me paga, sigue siendo barata, 4 o 6 centavos el kilovatio, y tiene, ¿no? O sea, la energía, que es uno de los principales componentes del costo de producción del aluminio, los primeros años casi gratis, y después extremadamente barata. Así que no tengo bauxita, pero tenemos electricidad. Por eso lo importante de analizar cada sector y cada industria. Sigamos. Y bueno, a ver, ponme lo de aluminio. Reducción de 100 millones de importaciones, pero potencial para exportar a nivel regional 1.800 millones. Y hay encadenamientos productivos con industria automotriz, aviación, construcción, materiales eléctricos, envases, etc. Miren, energía eléctrica, el costo de energía es más que el costo de la materia prima. Entonces algunas veces hay análisis simplista. No tenemos materia prima, no hay que hacer la industria. Y no se dan cuenta que mayor componente del costo es la energía. Y sí tenemos energía. ¿Sí estamos claros? Más importante incluso que tener materia prima. Sí quedó claro esto, ¿no? Sigamos. Entonces, industria, aluminio, también la vamos a impulsar. Siderúrgica, miren qué país desarrollado se ha desarrollado sin siderúrgica. No existe, compañeros. Ni Singapur, que es una isla. Singapur es más pequeño que Puná. Tiene refinación de petróleo, tiene siderúrgica. Y no tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene nada. Entonces, bueno, aquí hay generación de empleo, encadenamiento productivo.
Esto es para acero largo. Estas son las varillas. ¿Qué son? Son 360 millones de inversión. La buena noticia, ya tenemos esta inversión privada del grupo Adelca. Sí, presidente, en el acero tenemos dos categorías: el acero largo, que es principalmente el usado en lo que es la infraestructura, en la construcción. La mayoría de acero largo que consume el Ecuador, ya actualmente la capacidad instalada privada satisface esa demanda. Hay una porción importante también del denominado alambrón, que es el que estamos importando actualmente, con una inversión privada que está haciendo el grupo Adelca de aproximadamente 100 millones de dólares en una nueva planta en Milagro. Vamos a tener todas las... ¿Pero por qué aquí hablan de 360 millones de porque inversión? Esta sería la inversión para la planta de acero largo, para el crecimiento de la demanda proyectada en los próximos años, presidente. Es decir, esta sería en el corto plazo lo de Adelca, pero ya a partir del 2017-18 necesitamos capacidad instalada adicional por el crecimiento importante que tenemos también en el Ecuador en infraestructura. Todo nuestro apoyo a la inversión de Adelca y a toda inversión privada, más aún en las industrias básicas y sectores estratégicos que el país necesita. Pero también el acero plano, ¿verdad? Sigamos. Son las láminas de acero para techos, para todas estas cosas, todo eso se importa. Sigamos, por favor, pasa a la siguiente. Y aquí la inversión es mayor, 675 millones, pero nos sustituye 320 millones anuales en importaciones. Así que lo vamos a hacer, con o sin el sector privado. Si lo hace el sector privado, bienvenido. Si lo hacemos juntos, bienvenido. Y si no vienen, lo hacemos solos. ¿Algo adicional aquí? Bueno, el acero plano es el mayor componente de esos 1.300 millones de importaciones. Entonces el enfoque de nuestra estrategia de industrialización en acero está precisamente a esto, que es el insumo para, por ejemplo, el sector automovilístico, maquinarias y equipos, el sector de talleres, y también, por supuesto, para el tema del astillero que usted menciona. Uno de los principales componentes de los astilleros es el acero plano. Entonces, con esta inversión en acero plano vamos a sustituir la mayoría de importaciones de esos 1.300 millones actualmente que se importan en el Ecuador, presidente, y que no se produce ningún acero plano actualmente aquí. Sigamos. Astilleros. A ver, aquí se me comieron el astillero pequeño para pequeñas embarcaciones, reparaciones, que cuesta unos 50 millones de dólares. Es lo que tenemos, Astinaves. Queremos mandarlo a Pozorja, a lugares de mayor calado. La inversión es 50, 80 millones de dólares. Eso lo puede cubrir el país. En buena hora, si hay una inversión privada, en este caso sería con la Armada Nacional. Pero sirve para guardacostas, sirve para reparaciones pequeñas, etc. Aquí estamos apuntando a grandes astilleros para hacer barcos, ¿no? Para hacer portacontenedores, para hacer tanqueros. Calculamos que un astillero de este nivel tendría que hacer 2 barcos por año. Con nuestra flota petrolera que hace leasing, podríamos captar esa demanda en los próximos 3, 4 años. En la región, Petrobras está comprando cualquier cantidad de tanqueros, 4 o 5 años. Y el problema es comercial, dónde colocar. Pero ese es el gran desafío del país. Y otra cosa, no seríamos competitivos. Aquí se necesita una gran tecnología, gran talento humano. Creemos que perderíamos 24, 25 millones por año. O sea, esto es una inversión de 500 millones, cada barco cuesta unos 40 millones, ventas 80 millones, un barco cada semestre, pero tendríamos que ir reduciendo tiempos, etcétera. Hyundai te saca un supertanquero cada 3 meses, creo, pero ya tienen una experiencia de 40 años, 50 años. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Ah, pero entonces vamos a perder plata. Sí, yo estoy dispuesto a pagar 24, 25 millones anuales y lo pongo al presupuesto de educación, compañero, porque esto es educación. Es decirle a la sociedad ecuatoriana que podemos hacer lo que nos propongamos, es desarrollar energías sociales, es talento humano, es una serie de encadenamientos productivos que no se pueden reducir a la simple dimensión financiera. Financieramente, hasta que logremos la experiencia, la productividad, la eficiencia del caso, tendremos que subsidiar estos astilleros. Pero a nivel económico y social, a nivel de transformación del país, esos 24, 25 millones de déficit están más que pagados. Creo que va a ser un poquito más, 30 millones de déficit, etc. Es por cada barco, presidente. Ya, tenemos que subsidiar cada barco, pero la cantidad de mano de obra, la cantidad de dinámicas sociales, económicas, culturales que se desarrollan alrededor de un astillero, es muy difícil de medir. Y les aseguro que valen mucho más que esos 25 millones por barco. Así que la decisión política es hacer
grandes astilleros, compañeros. Ya se empezaron los estudios para ver cuál sería la mejor ubicación de estos astilleros. Y esto se complementa con la industria siderúrgica. Sigamos. Bueno, ahí se acabó a grandes rasgos algunas industrias básicas, nos falta farmacéutica, tenemos la decisión política de producir motores, esto informaremos a su debido tiempo. ¿Alguna información adicional, Rafael? Sí, presidente, como usted ha dicho, luego de la revolución que hemos hecho en el sector eléctrico, en el sector energético, de la recuperación de nuestros recursos naturales para el Ecuador, para los ecuatorianos, al servicio de todos los ecuatorianos, luego de que las rentas petroleras, ahora el 80% de la renta es para precisamente apalancar este tipo de inversiones, no como antes que apenas el 20% se quedaba en nuestras manos, luego de la revolución que se ha hecho en sectores estratégicos en telecomunicaciones, es decir, que ya tenemos esa base y esos pilares que nos permiten ahora sí empezar y soñar con esta revolución industrial, con la industrialización del Ecuador y de nuestros sectores estratégicos. Estamos avanzando, como usted ha dicho, en este plan integral de industrias básicas que revolucionarán la vida de todos los ecuatorianos en los próximos años. Como usted siempre nos dice, lo mejor está por venir, presidente. Muchas gracias. Ese es el espíritu, Rafa, sin amilanarse, a botar a la basura, y nosotros no podemos, todo se puede con voluntad, compañero. En todo caso, inteligentemente también. Y aprovechando nuestras ventajas competitivas. Aquí no es que vamos a decir a la inversión extranjera, venga, que usted va a poder explotar a nuestros trabajadores. No, señor. Pero sí tenemos ventajas, por ejemplo, en energía barata. Básicamente energía eléctrica, limpia, renovable, con las nuevas hidroeléctricas. Y por eso, por ejemplo, somos un país tremendamente conveniente para poner industria de aluminio. Entonces vamos a explotar las ventajas que puede ofrecer el país como energía barata, limpia y renovable. Luego de esto continuamos con actividades de despacho. Luego tuvimos la reunión para resolver